En la parte 1 del video titulado ¿Qué es TCCS?, hemos estudiado la función del diagnóstico del TCCS. La función del diagnóstico, sin embargo, está limitada en que ésta no indica qué parte de un sistema de señal está funcionando mal. Además, los problemas en algunos sistemas no pueden detectarse por la función del diagnóstico del TCCS. Esté o no indicado un código del problema, es necesario que usted compruebe cuidadosamente los sistemas de señales cuando aparentemente exista un problema en el TCCS. En la parte 2 de este video hablaremos de la inspección del sistema, la cual ayudará a desempeñar una comprobación eficiente de la circuitería de una señal o de un sensor. Pero antes de empezar una inspección del sistema del TCCS, debemos comprobar los ítems que se muestran en los manuales de diagnóstico, debido a que estos pueden afectar la operación del motor, aun si el auto está equipado con TCCS. Esta comprobación preliminar es llamada inspección básica del motor. Para el propósito de esta presentación, hablaremos acerca de la inspección del sistema de las principales señales en el TCCS usando un motor 4AGE en un Celica 1986, aunque la inspección del sistema que vamos a estudiar se aplica básicamente a cualquier otro modelo de motor. Vamos a dividir la inspección del sistema en dos volúmenes, volumen 1 y volumen 2. En el volumen 1 mostraremos cómo inspeccionar el sistema de diagnóstico, sistema de combustible, inyectores y su circuitería, inyector de arranque en frío y su circuitería. Los problemas en estos sistemas no pueden ser detectados por la función de diagnóstico. En el volumen 2 estudiaremos la circuitería de la señal de posición del obturador y la circuitería de la señal de ralentí y otros ítems como vemos aquí. Una precaución antes de empezar. Cuando revisemos el TCCS, es muy importante el seguir estas precauciones, las cuales se encuentran en los manuales de reparación y diagnóstico. Empecemos inspeccionando el sistema de diagnóstico. Primero debemos determinar si el sistema de diagnóstico está funcionando normalmente o no. Para hacer esto, giramos el interruptor de encendido hasta ON y observamos si la luz de aviso comprobar motor se enciende. Luego arrancamos el motor y observamos si la luz comprobar motor se apaga. A continuación, con el interruptor de encendido en ON y la válvula de obturación totalmente cerrada, unimos los terminales T y E1 del conector de comprobación y observamos si se indica un código de diagnóstico. Si cualquiera de los códigos de diagnóstico es indicado, usted puede concluir que el sistema de diagnóstico está funcionando normalmente. Usted puede entender la inspección del sistema de diagnóstico más claramente al mirar este diagrama de circuito. Cuando el interruptor de encendido esté en la posición ON, el relay principal del EFI se enciende y el voltaje es aplicado a los terminales más B y más B1 del SU. Un transistor en el SU se enciende y el terminal W es conectado a masa B el terminal E1. Como resultado, la luz de aviso comprobar motor se enciende. Si la luz de aviso no se enciende cuando giramos el interruptor de encendido, comprobamos los fusibles. El foco de la luz comprobar motor, el relay principal del EFI, el SU
y todo el cableado relacionado. Asumiendo que la luz de aviso comprobar motor no se enciende, empecemos por comprobar los fusibles. Los fusibles usados por la circuitería del TCCS pueden tener nombres diferentes dependiendo del modelo del vehículo, así que tiene que identificarlos revisando el manual de reparación o el manual de cableado. Si los fusibles están en buena condición, el siguiente paso es el de comprobar el foco de la luz comprobar motor. El foco puede ser comprobado al conectar directamente a masa el terminal W del SU. Si la luz de aviso comprobar motor no se enciende cuando el terminal W es conectado a masa, el foco puede haberse quemado y tiene que ser reemplazado. Veamos cómo conectar a masa el terminal W. Si la luz de aviso no se enciende en esta prueba, ¿qué deberíamos comprobar a continuación? Correcto, lo siguiente es comprobar la circuitería de la fuente del poder del SU. Primero, comprobaremos el relay principal EFI. Removemos el relay. Y medimos la resistencia entre los terminales 1 y 2 para ver si la bobina está intacta. Si está bien, conectamos los terminales 1 y 2 de la batería y medimos la resistencia entre los terminales 3 y 4 para ver si los contactos se han cerrado. Si no encontramos ningún problema, el relay principal EFI puede ser reinstalado. Ahora medimos el voltaje entre los terminales más B o más B1 y el terminal E1 del SU. Si el voltaje medido es igual al voltaje de la batería, quizás exista un problema en la conexión a masa del terminal BW del SU. Si el voltaje de la batería no es aplicado a los terminales más B y más B1 del SU, quizás exista un problema en una o más de estas áreas. En algunos casos, la luz de aviso comprobar motor no se apaga aún después que el motor ha sido arrancado. Normalmente, cuando el motor es arrancado, las señales NE del distribuidor son enviadas al SU, ocasionando que el transistor se apague. Esto a su vez detiene el flujo de corriente a la luz de aviso, de manera tal que la luz de aviso comprobar motor se apaga. Pero si la función de diagnóstico detecta un mal funcionamiento en un sistema de señal, la luz comprobar motor se encenderá aún mientras el motor esté en marcha para advertir al conductor. Por esta razón, si la luz comprobar motor se enciende mientras el motor está operando, primero, una los terminales T y T1 del conector de comprobación. Y observe el código de diagnóstico que aparece. Si la luz comprobar motor se enciende, pero no aparece ningún código de diagnóstico, esto puede ser debido a que el arnés de cableado está conectado a masa en algún lugar entre la luz comprobar motor y el terminal BW del SU. O puede ser que el transistor no se apague como debería. En otros casos, un código de diagnóstico puede no aparecer cuando el terminal T es unido. Esto sucede algunas veces cuando hay una ruptura en el arnés de cableado de los terminales T y E1. Finalmente, debemos comprobar la fuente de poder de seguridad de las memorias del sistema de diagnóstico. Esta memoria permite que el SU almacene los códigos de problema aun cuando el interruptor de encendido sea apagado.
La comprobación debería efectuarse midiendo el voltaje entre el terminal BAT del ECU y la masa de carrocería. Si no hay voltaje, deberíamos comprobar el fusible. El siguiente punto es la inspección del sistema de combustible. La inspección del sistema de combustible empieza con la comprobación de la presión del combustible. Esto determina si la totalidad del sistema de combustible está funcionando normalmente o no. En este volumen hablaremos de los problemas en el sistema que no pueden detectarse por la función de diagnóstico. Veamos cómo se efectúa esta comprobación. Primero, por supuesto, comprobamos si el tanque de combustible está lleno. Luego instalamos el medidor de presión de combustible de acuerdo con las instrucciones del manual de reparaciones. Tenemos 4 ítems que deberían ser comprobados usando el medidor de presión. Primero, comprobamos la presión del combustible mientras el motor está arrancando. El rango normal se muestra de color verde en el medidor. Luego comprobamos la presión cuando el motor está en ralentí. Ahora comprobamos la presión cuando repentinamente abrimos la válvula de obturación totalmente. Finalmente detenemos el motor esperando por lo menos 5 minutos y medimos la presión del combustible residual. Si la lectura del medidor de presión está dentro del rango normal durante estas 4 comprobaciones de presión, usted puede concluir que el sistema de combustible está en buenas condiciones. Si una lectura difiere de los valores normales, debemos efectuar más comprobaciones, pero antes de hacer esto, veamos cómo opera la circuitería eléctrica de la bomba de combustible. Cuando el motor está arrancando, la corriente eléctrica fluye del terminal ST del interruptor de encendido hacia la bobina L2 del relay de abertura del circuito y luego hacia la masa. Además, el relay se enciende. Al mismo tiempo, la corriente fluye hacia la bobina del relay principal EFI, ocasionando que el relay se encienda y que la corriente fluya a la bomba de combustible vía el relay de abertura del circuito. La bomba de combustible empieza a operar. Inmediatamente después del arranque del motor, el distribuidor envía una señal de velocidad del motor llamada señal NE al ECU. Como resultado, el terminal FC del ECU es conectado a la masa y la corriente fluye a la bobina L1 del relay de abertura del circuito. Además, el relay de abertura del circuito permanece encendido mientras el motor está en marcha aún luego de que el terminal ST del interruptor de encendido sea apagado, de manera tal que la bomba de combustible continúe operando. Ahora, si la presión del combustible permanece en cero durante el arranque del motor, deberíamos de comprobar si la bomba de combustible está trabajando normalmente, al unir los terminales más B y FP del conector de comprobación. En el caso de un conector tipo multipin, obviamos el relay de abertura del circuito como vemos aquí y con el interruptor del encendido en la posición ON aplicamos corriente eléctrica directamente a la bomba de combustible. Así es como suena la bomba de combustible cuando está en operación, y la presión del combustible se elevará al valor estándar. Este sonido nos dice que la bomba de combustible funciona cuando obviamos el relay de abertura del circuito, indicándonos que no hay problema en este circuito. Además, debemos comprobar el circuito del relay de abertura del circuito y también este circuito.
Comprobemos el relay de abertura del circuito y su fuente de poder. Primero removemos el relay del circuito. Luego medimos el voltaje entre el terminal más B del conector del relay y la masa de la carrocería. Veamos cómo comprobar la fuente de poder. Si el voltaje medido es igual al voltaje de la batería, compruebe el relay de abertura del circuito. Con la batería conectada a los terminales STA y E1, medimos la resistencia entre los terminales más B y FP del relay para ver si los contactos del relay se han cerrado. Si no hay continuidad entre más B y FP, puede haber un falso contacto entre estos puntos. O puede haber una ruptura en la bobina L2. Si el ohmímetro muestra 0, podemos concluir que el relay de abertura del circuito está bien. Arranque el motor para medir el voltaje entre el terminal STA del conector del relay y la masa de la carrocería. Si el voltaje estándar no es aplicado, es posible que haya una ruptura en el arnés de cableado entre estos dos puntos. Si el voltaje medido es igual al voltaje estándar, es posible que haya una ruptura en el cableado entre el relay y la bomba de combustible. Si el relay está bien, reinstálelo. Y compruebe este circuito a continuación. Para ver si el voltaje estándar está presente en el terminal FC del SU con el interruptor de encendido en la posición ON. Si no hay voltaje, puede ser que exista un falso contacto en los terminales más B o FC del relay. O puede existir una ruptura en la bobina L1 o en el arnés del cableado. Si el voltaje estándar es aplicado, arranque el motor para ver si el voltaje del terminal FC del SU cae. Si el voltaje cae a menos de 1 voltio, el problema puede deberse a un falso contacto en el terminal FP del relay. Ahora arranquemos el motor y veamos si el voltaje cae a menos de 1 voltio. Aquí, el voltaje no cae a menos de 1 voltio. Esto puede suceder por varias razones. Por ejemplo, el terminal E1 del SU puede no estar bien conectado a masa. O el SU podría estar fallando. La siguiente prueba es unir los terminales más B y FP del conector de comprobación. Pero no escuchamos que la bomba de combustible funcione. Al no operar la bomba de combustible cuando obviamos el relay de abertura de circuito, la bomba de combustible puede estar malograda. O puede existir un problema en la circuitería de la fuente de poder. Así, comprobamos el voltaje entre los terminales del conector de la bomba de combustible para ver si es igual al voltaje estándar. Si es así, esto significa que el voltaje está siendo aplicado a la bomba. Así que podemos concluir que existe un problema en la bomba de combustible. Ahora veamos cómo comprobarla en realidad. Si el voltaje en el conector de la bomba del combustible es 0, puede existir un problema en el fusible relay principal EFI
o el circuito de conexión a masa de la bomba de combustible. Si este es el caso, debería comprobar cada uno de estos separadamente. También existen otros tipos de problemas, como este. Algunas veces la presión de combustible baja lentamente luego de que el motor ha sido arrancado. ¿Cuál puede ser la causa de esto? Al tener una presión normal de combustible durante el arranque, la circuitería de la bobina L2 probablemente esté normal. Así que podemos concluir que el problema puede ser ocasionado por un defecto en la circuitería de la bobina L1, en el ECU o en el cableado entre estos. Hemos estudiado cómo puede ser comprobado este circuito. El siguiente problema, el cual veremos, es el problema de que la presión del combustible sea demasiado alta o demasiado baja durante una marcha fuerte o en ralentí. Primero explicaremos el caso de la alta presión de combustible usando este modelo de demostración. La presión del combustible puede elevarse demasiado si la línea de retorno del combustible se atora o si el regulador de presión está funcionando mal. Si la línea de retorno del combustible se atora, la presión de combustible en la línea de alta presión se incrementará. Si la presión del combustible tiende a permanecer muy alta en ralentí, el regulador de presión debe ser inspeccionado. Ahora inspeccionemos el regulador de presión. Con el motor en ralentí, remueva la manguera de vacío del regulador de presión. Luego observe si la presión del combustible está dentro del rango especificado cuando la manguera es colocada y cuando es removida. Asumamos a continuación que la presión del combustible es demasiado baja cuando se está marchando fuerte. Si la presión es demasiado baja durante una marcha fuerte, la primera cosa que debemos hacer es comprobar si el filtro del combustible está atorado. Si el filtro de combustible no está atorado, ¿qué deberíamos comprobar a continuación? Primero, presione la manguera del retorno del combustible. Y luego arranque el motor. Si la presión del combustible es más alta que el nivel especificado, puede ser que el regulador de presión del combustible esté fallando. Si la presión del combustible es más baja que el nivel especificado, podemos concluir que la bomba de combustible está fallando. Ahora, el cuarto ítem es la presión de combustible residual. Si usted lo comprueba y encuentra que la presión es más baja que la normal, este puede ser el resultado de cualquiera de estos tres problemas. Puede ser que la válvula check dentro de la bomba de combustible esté defectuosa. Puede ser debido a que el regulador de presión esté fallado. O puede ser el resultado de un problema de sellado del inyector. Ahora veremos cómo los inyectores y su circuitería son inspeccionados. Podemos saber si los inyectores están operando normalmente al escuchar su sonido usando un instrumento llamado sonidoscopio. Si puede oír un sonido rítmico regular como este, puede decir que los inyectores están funcionando normalmente.
Si cualquiera de los inyectores está funcionando mal, pueden causar un problema en el ralentí o una falta de potencia. Estudiemos esto en más detalle usando un diagrama de circuito que muestre cómo los inyectores están conectados. Si puede oír el sonido de por lo menos un inyector operando, puede concluir que la circuitería de la fuente de poder está en buenas condiciones. Si alguno de los inyectores no está operando, debería comprobar los contactos de conexión o buscar una ruptura en sus bobinas. Veremos cómo son inspeccionados los inyectores. Si un inyector no opera y no se encuentra ninguna ruptura en la bobina del inyector, la válvula de inyección puede estar agujereada. Ahora, si no escucha ningún sonido de todos los inyectores, debería comprobar el voltaje entre uno de los inyectores y la conexión a masa de la carrocería. Si el voltaje medido no es igual al voltaje de la batería, debería comprobar el fusible. Comprobemos el voltaje del conector del inyector. Si no hay voltaje entre el inyector y la masa de la carrocería, compruebe el voltaje en el terminal BF del SU. Luego mide el voltaje entre el terminal número 10 o número 20 y el E01 o el E02 del SU para comprobar el voltaje del circuito de conexión a masa del SU. Si el voltaje medido es igual al voltaje de la batería, probablemente tenga que reemplazar el SU. Ahora vamos a comprobarlo en realidad. Esto muestra cómo comprobar el voltaje del terminal BF del SU. Y esto muestra cómo comprobar el voltaje del circuito de conexión a masa de SU. A continuación comprobemos el volumen de inyección y el asiento de la válvula. Aún si puede escuchar el sonido rítmico de los inyectores operando, puede encontrarse con una falta de potencia o un ralentí pobre si el volumen de inyección no es el correcto. Antes de comprobar el volumen de inyección, debe desconectar el terminal negativo de la batería. Luego, remueva los inyectores. Ahora, usando una herramienta especial de servicio, conecte el filtro de combustible, el regulador de presión y un inyector como este. Cuando todas las conexiones estén listas, gire el interruptor de encendido a la posición ON y una a los terminales más B y FP del conector de comprobación. Luego, conecte las puntas de prueba de la herramienta especial de servicio al inyector. Asegúrese de usar el cableado de inspección correcto debido a que estos difieren para cada tipo de inyector o su circuitería. A continuación, conecte el cableado de inspección a la batería. Mida la cantidad de combustible inyectado por un periodo de 15 segundos. Durante este tiempo debe colocar el inyector tan lejos como sea posible de la batería. Y observe si la cantidad específica de combustible está siendo suplida. Luego compruebe la cantidad de pérdida de combustible de la válvula del inyector. La válvula está asentada correctamente si no más de una gota de combustible escapa en un lapso de 1 minuto.
A continuación, comprobemos el interruptor de tiempo del inyector de arranque en frío y el inyector de arranque en frío. Este es el interruptor de tiempo del inyector de arranque en frío. Este es un modelo en corte. Comparemos el diagrama de circuito con el modelo en corte. Este es un interruptor bimetálico. Los contactos están cerrados mientras el motor está frío. Cuando el interruptor de encendido es girado a la posición Start, la corriente eléctrica fluye a través de este circuito y el inyector de arranque en frío es operado. Al mismo tiempo, la corriente también fluye a estas dos bobinas y calienta el interruptor bimetálico. Cuando el interruptor bimetálico se ha calentado lo suficiente, los contactos se abren y evitan que la corriente eléctrica fluya hacia el inyector de arranque en frío. Esto significa que el interruptor de arranque en frío no es operado mientras el motor es calentado debido a que el interruptor bimetálico está abierto. Comencemos la inspección. Empezaremos con el interruptor de tiempo del inyector de arranque en frío. Primero, comprobamos la resistencia entre el terminal STA y la conexión a masa. Luego comprobamos la resistencia entre los terminales STA y STJ dos veces. Una vez cuando la temperatura del refrigerante sea menor a 35 grados Celsius y otra vez cuando la temperatura del refrigerante esté sobre los 35 grados. Esto muestra cómo comprobar la resistencia entre STA y la conexión a masa. Y esto muestra cómo comprobar la resistencia entre STA y STJ. Si el interruptor bimetálico permanece abierto cuando el motor está frío, el interruptor de arranque en frío no será operado y el motor no arrancará con facilidad. Por otro lado, si el interruptor bimetálico permanece cerrado aún luego de que el refrigerante se caliente, una mezcla demasiado rica de aire combustible será enviada a los cilindros. Esto también ocasionará un arranque dificultoso. A continuación, comprobemos el inyector de arranque en frío. Primero medimos la resistencia para determinar si hay una ruptura en el inyector de arranque en frío. Luego comprobamos si el inyector de arranque en frío está inyectando combustible o no, y observamos si existe alguna pérdida como lo hemos hecho antes. En esta presentación, hemos estudiado los métodos de inspección del sistema para el sistema de diagnóstico. Sistema de combustible. Inyectores y su circuitería. Y el inyector de arranque en frío y su circuitería. En el volumen 2 de esta presentación, estudiaremos otros puntos como los que hemos visto aquí.